Sí, yo creo que el fallo va directo y justamente esa es la cuestión de constitucionalidad, porque no es una cuestión de valorar o no valorar de forma distinta la prueba, sino que ahí la cuestión de constitucionalidad que plantea el caso es si se debía o no aplicar la perspectiva de género y qué significa aplicar la perspectiva de género, ¿no? Y entonces yo creo que acá está el kit de la cuestión que podríamos poner para arrancar. Todo este tipo de valoraciones, incluso esto que decís de la credibilidad de la víctima, está inmersa en un contexto, ¿no? Y lo que hace la perspectiva de género es hacer visible ese contexto en donde operan relaciones de poder asimétricas que se ven reflejadas en las relaciones sociales, pero en este caso en las relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, la perspectiva de género aquí está utilizada para dar, digamos, para darle, específicamente, justamente para lo que decís, darle un valor probatorio a el testimonio de la víctima cuando es un testimonio único. Entonces, ¿en qué contexto? Bueno, en un contexto de un delito por violación, es decir, un delito de violencia sexual. Entonces, acá ya hay un primer elemento contextual. Los delitos de violencia sexual se dan en un contexto donde normalmente no hay otros testimonios, ¿sí? Entonces, ni además, por supuesto, ni pruebas documentales, ni algo de donde, digamos, recabar esa prueba. Entonces, lo que ocurre es que en este tipo de casos se presenta los dichos, ¿no?, de la víctima como única prueba, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿es suficiente el testimonio de la prueba, o, perdón, el testimonio de la víctima o no? ¿No? El quejoso aquí lo que dice es, esto no es suficiente, esto me pone en una situación de desventaja. ¿No? Y lo que la Corte explica es por qué es importante utilizar la perspectiva de género, yo creo que en esto lo hace muy bien, ¿sí? Si querés enseguida decimos en qué contexto, ¿no? La perspectiva de género finalmente está inmersa dentro de un razonamiento, de una forma, digamos, de cómo el movimiento feminista ha hecho una crítica al derecho, ¿sí? Digamos, en su pretensión de objetividad, de neutralidad, de no reflejar las situaciones de poder real, y el derecho lo ha aceptado, lo ha asumido y ha generado la perspectiva de género como justamente para poder tomar en cuenta estas relaciones de poder al momento de juzgar cualquier tipo de hecho. Entonces, el contexto específico, violencia sexual, donde no hay otro tipo de pruebas, que qué tipo de valor le tenemos que dar al testimonio, digamos, de la víctima, ¿no? Y acá, por supuesto, lo que entra en juego es si es creíble o no. Y el punto de partida es, no tendríamos por qué no creer a la víctima, salvo, por supuesto, que hubieran pruebas que lograran demostrar que la víctima no es creíble, pero sin pruebas que me desvirtúen el testimonio de la víctima, no habría por qué no creerle. Y además, sabemos que a incorporar otro tipo de pruebas hace que básicamente estos delitos queden impunes porque son casi de imposible demostración, ¿no? Entonces, también cómo no considerar la prueba, perdón, no considerar como prueba el testimonio de la víctima puede generar un efecto perjudicial, digamos, un impacto diferenciado negativo para las víctimas de este tipo de delitos. Ahí está la cuestión, que es una cuestión compleja, ¿eh? Tiene su grado de complejidad, no es fácil, lo acabas de explicar con gran claridad, pero tiene una profundidad muy, muy importante